Entonces, a los trabajos del sexto panel de discusión, titulado Construyendo instituciones resilientes y voluntad política ante las amenazas de la integridad, a la integridad electoral. Le damos la palabra al señor Eduardo Núñez, que nos va a moderar el panel. Bien, muy buenas tardes. En primera instancia, darle la bienvenida a los panelistas, a los miembros de esta mesa de reflexión y deliberación, a don Yuri Beltrán, consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México, a don Lorenzo Córdoba, presidente del Instituto Nacional Electoral, y a don Alan Dos, director ejecutivo de la Fundación Kofi Annan. En primera instancia, queremos excusar la presencia de la señora presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. No nos va a poder acompañar, dado que ha tenido que atender una sesión privada del tribunal que le imposibilita acompañarnos. Manda sus saludos y sus excusas que les transmitimos a todos y todas ustedes. Bien, como bien decía Rafael, este panel o esta mesa de trabajo fundamentalmente ha sido denominada Construyendo instituciones resilientes y voluntad política ante las amenazas a la integridad electoral. Y me parece que muy brevemente yo quisiera plantear como tres preguntas derivadas de los términos de referencia que originalmente la organización del evento pues nos ha compartido. En ese planteamiento, en esos términos de referencia, hay estos tres elementos. En primer lugar, ¿qué amenazas enfrentan las elecciones desde la óptica ampliada de la noción de integridad electoral que hoy estamos debatiendo y tratando de incorporar no solo a la agenda académica, sino a la agenda de las reformas institucionales en nuestra región? Segundo, ¿cómo se pueden prevenir y combatir las prácticas ilícitas y autoritarias que afectan o pueden afectar tanto a las instituciones electorales en lo específico como a la institucionalidad democrática en su conjunto? Y tercero, que es tal vez lo más importante, no quedarnos en los problemas, preguntarnos más bien qué experiencias, qué principios, enfoques, herramientas tenemos a partir de lo que ya están haciendo las instituciones y de lo que pueden hacer en el futuro para fortalecer sus capacidades, para asumir, enfrentar los nuevos desafíos inherentes, digamos, a los procesos electorales y la democracia. Aquí hicimos una pequeña negociación interna en la mesa y dada la ausencia de la señora presidenta, los panelistas nos han pedido distribuir los 10 minutos de la señora presidenta. No, entonces vamos a ampliar un par de minutos, vamos a tener una primera intervención de 12 minutos para cada uno de los panelistas. Posterior a ello utilizaríamos el mismo formato, entre 15 y 20 minutos para una segunda intervención, idealmente un poco en el espíritu de lo que se ha planteado en los paneles previos, con algo de intercambio o debate que pudiera darse entre los miembros de la mesa, y cerraríamos con un periodo para responder preguntas que eventualmente lleguen del público. Sin más preámbulo, para dar inicio, yo le pasaría la palabra a don Yuri Beltrán, consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Don Yuri. Gracias Eduardo, buenas tardes. Me da mucho gusto compartir la mesa con el presidente Córdoba, con Alan Dos, contigo Eduardo, con todos ustedes, y me uno al reconocimiento que se ha hecho a la doctora Lanís por haber hecho posible este evento tan importante para México. En estos días hemos estado revisando el estatus que guarda el concepto de integridad electoral en la región. Yo hablaré desde el cargo que ahora me toca ocupar. Encuentro que la categoría, el concepto de integridad electoral tiene todavía algunas deficiencias en cuanto a que hace invisible las elecciones locales. Al hacerlas invisibles, las recomendaciones que surgen desde el marco teórico de la integridad electoral
a veces no son suficientemente adecuadas, no generan recomendaciones puntuales para atender las elecciones locales. Como es de ustedes sabidos, la Comisión Global señala que una elección íntegra es cualquiera que esté basada en los principios del sufragio universal y igualdad política, tal y como lo señalan los tratados internacionales y que se administra de manera profesional, imparcial y transparente a lo largo del ciclo electoral. Hago énfasis en el cualquiera porque hasta ahí uno podría pensar que los expertos de la Comisión Global estaban pensando en las dos, en las elecciones federales y en los locales. Sin embargo, cuando uno lee los ámbitos de acción que se proponen desde el seno de la Comisión Global, hablan del plano nacional, del plano internacional y de la ciudadanía transnacional, y ni una luz sobre el plano local. De ahí que la Comisión Global concluya que la integridad electoral será el resultado del trabajo de líderes nacionales, políticos y ciudadanos. Nuevamente, ni una luz sobre la importancia de lo local, de los liderazgos locales, de las agendas que se crean en las regiones de los países. Pippa Norris y su proyecto de integridad electoral caen en la misma omisión, descartan el plano electoral local de su análisis. Ella señala que el concepto se refiere a convenciones internacionales acordadas y a estándares universales sobre elecciones que reflejan normas mundiales aplicables a todos los países. Y hasta ahí uno podría pensar, pues Pippa sí está pensando en todos los países, incluyen el plano nacional y el plano local. Pero cuando uno revisa los datos con los que se genera el índice de percepciones sobre integridad electoral del proyecto de Pippa, nuevamente encuentra que solamente utiliza datos de elecciones presidenciales o de elecciones parlamentarias nacionales, sin que exista una justificación teórica para omitir la mayor parte de las elecciones que ocurren en muchísimos países, que son elecciones locales. El año pasado, Pippa Norris, a propósito de las elecciones de Estados Unidos, entra de lleno a analizar, ahora sí, por primera vez, los estados, pero lo hace a cuenta de la elección presidencial de Estados Unidos. Simplemente había cambiado el modelo, porque ahora es un modelo descentralizado de administración electoral, y entonces eso propició que en su estudio ella lo que hiciera fue aplicar el índice de percepción que normalmente se aplica a nivel nacional en todos los países, lo hiciera estado por estado en Estados Unidos y a partir de ello generara un promedio con el cual Estados Unidos tiene 62 puntos de 100 posibles. La omisión me parece grave. El año pasado en Estados Unidos hubo elecciones también de gobernadores, de diputados locales, hubo propuestas legislativas de carácter local y ninguna de ellas pasó. Es como si hubiera un supuesto que dijera, lo que ocurre en el plano nacional necesariamente ocurre en el plano local, por lo tanto no es necesario que nos ocupemos de estudiar el plano local. Y eso es cuando menos un error teórico. Es como si uno dijera, ¿qué tal si en vez de estudiar el bosque, estudiamos el árbol más visible, el más relevante, el más bonito del bosque, y dejamos de estudiar el bosque? Total, todos son árboles y vamos a llegar a las mismas conclusiones. La ausencia de un marco teórico adecuado lleva a Pippa Norris a conclusiones de las cuales no puedo sino disentir. Dice, hablando de Estados Unidos, la estructura descentralizada obstaculiza la implementación de reformas electorales efectivas en todo el país, tales como, y enumera una larga serie de cosas que según ella deberían de ser estandarizadas. Para Pippa, el modelo descentralizado es en sí mismo el problema o uno de los problemas de la elección de Estados Unidos. Ello a pesar de que Estados Unidos es el país emblemático por su componente federalista que debo de decir, heredamos en muchos aspectos en México. Entonces, yo quisiera proponer una lectura alternativa de los mismos resultados de Norris. ¿Qué tal si en lugar de hacer esos promedios nos damos cuenta que el estado de Vermont, por ejemplo,
alcanzó 75 puntos en ese mismo índice de percepción, más o menos a la altura de Costa Rica, de Uruguay, de Canadá, que son los países emblemáticos de la integridad electoral en América. ¿Y por qué no empezamos a estudiar qué están haciendo bien esos estados que hacen las cosas bien? New Hampshire, Iowa, estados que salieron muy bien, quizás tienen lecciones que deben de aprenderse a nivel local y que le pueden servir a los demás. En lugar de eso, todo se invisibiliza en un promedio. ¿Qué tal si en lugar de asumir que en Canadá tiene magníficos resultados por los resultados que obtiene en el plano nacional, qué tal si vemos cómo le va en las elecciones locales? Quizá vamos a encontrar que Canadá es un complejo entramado de buenos resultados, malos resultados, quizá como otros países, quizá como México, en el que coexisten buenos y malos y medianos resultados electorales. Hablando de confiabilidad de los procesos electorales, hace poco Rodrigo Salazar, un econometrista, un politólogo con grandes habilidades econométricas, hizo un estudio que encontraba que la percepción que tienen los mexicanos de las elecciones locales y nacionales no son siempre iguales, a veces le va mejor a unas, a veces le va mejor a otras, según el caso. Por ejemplo, en la elección del 2006, en México muchos la recordamos por ser una de las más difíciles en la historia. Bueno, pues ahí el plano local no estaba en tensión, era solamente la elección presidencial la que estaba en tensión, el plano local no lo estaba. En otros años la historia ha sido justo la opuesta. Eso me lleva a una reflexión. Quizás lo que genera una mayor dosis de calidad en las elecciones es ese entramado entre elecciones locales y federales, y no solo eso, también la coexistencia entre unas y otras. Necesitamos elecciones locales con mucha calidad, elecciones nacionales con mucha calidad, y necesitamos que entre una y otra se hablen perfectamente bien. En México tenemos ahorita, a partir de la reforma del 2014, facultades imbrincadas entre las autoridades nacionales y las locales. Pero en realidad siempre ha habido unas competencias compartidas. En todos los países que tienen sistemas descentralizados hay competencias compartidas. Lo importante es que entre estas competencias compartidas haya grados de calidad aceptables. Debo de decirles que el Consejo de Europa revisó ya el tema de las elecciones locales y, a decir de su Consejo de Ministros, una de las bases de una sociedad democrática es la existencia de una democracia local sólida y eficaz, en la que las responsabilidades públicas sean ejercidas preferentemente por las autoridades más cercanas a los ciudadanos, sujetos a una serie de parámetros que ahí se enumeran. Dicen ellos, lo preferible es los bienes públicos los generan las autoridades más cercanas a los ciudadanos, siempre y cuando cumplan con estos parámetros. Y entonces generan metodologías adecuadas para revisar las elecciones de las que surgen esas autoridades locales. Metodologías, por ejemplo, para la observación electoral. A nadie en este auditorio va a extrañar que el eje central de las metodologías locales es el uso de recursos públicos que, como sabemos, en el plano local puede estar más fácilmente a disposición de los votantes. ¿Por qué es importante el ámbito local? Primero, porque la ausencia de su estudio pues, genera una ausencia de recomendaciones que serían muy útiles a los organismos que administramos elecciones. Segundo, porque está generando un déficit de instrumentos al alcance de los órganos locales. La Comisión Global decía, ¿qué tal si se hace entre los organismos, nuevamente los nacionales, hacen un estándar que certifique la calidad de las elecciones en todo el mundo para que los propios organismos se puedan certificar? Pregunto yo, ¿y los organismos locales no deberían de participar en la hechura o en la discusión de esos estándares? ¿No deberían de poder ser certificados? Nos debería de llamar poderosamente la atención
que haya uno y solo un organismo electoral subnacional en todo el mundo que sea certificado bajo la norma ISO 17589, la ISO electoral. Me parece que es tiempo de que la categoría vuelque la mirada hacia las elecciones locales. Quiero decirles que desde el plano local han salido muchas de las cosas buenas para nivel nacional. Elecciones electrónicas en muchos países del mundo pasaron primero desde las elecciones locales. El caso de la Ciudad de México, de Noruega, de la India, para ellos es importantísimo el voto electrónico. Bueno, todo eso tuvo su origen en elecciones locales. Y también lo contrario, también hay muchas malas prácticas que tienen una repercusión mayor en el plano local, compra de votos, clientelismo, dádivas. En el 2015 hubo un estudio del CIDE que analizó, aprovechando que era una elección concurrente, en qué casos se compraban más votos, quienes recibían más dádivas. A mí me pareció cuando menos alarmante. Si uno compara en una elección municipal contra una de gobernador o de diputado federal, es muchísimo más alta la proporción de votantes que reciben regalos o dádivas en el plano más cercano a los ciudadanos. Parecería que ahí el concepto de integridad tiene mucho que ofrecer. Ahí le paro porque ya me llegaron muchos papelitos y retomo en la siguiente oportunidad. Gracias. A continuación le pasaría la palabra a don Alan Dos. Thank you very much. I'm delighted to be on this panel. Es un honor para estar para mí con la moderación de Dado. Son los expertos Lorenzo y Yuri. Yo no me clasifico en este mismo grupo, en esta misma categoría, sino que mis observaciones serán de índole más empíricas en lugar de ser analíticas. Sin embargo, sí están basadas en experiencia electoral en diferentes partes del mundo. Nada más permítanme decir que estoy de acuerdo con lo que se acaba de decir. Una vez se dijo que toda la política es local. Esto se dijo en la Gran Bretaña y esto es algo importante. No nada más quedarnos a nivel nacional o macro. Quisiera enmarcar mis observaciones en torno a más bien a una observación general y luego 3 preguntas específicas. En primer lugar, tiene que ver con el comentario y observación general. El título de la sesión es la construcción de construyendo instituciones resilientes y voluntad política ante la amenaza de la integridad local. Creo que hay que poner también la palabra reparación. Les estoy diciendo esto porque con frecuencia tenemos situaciones donde tienen muy buena historia los países de integridad electoral, pero luego tienen un retroceso. Con frecuencia es un proceso continuo. Y no lo debemos de ver como una condición fija, sino que siempre va a haber valles y picos y tenemos que estar preparados para eso y no creer que de alguna manera, como nos haya ido bien en la última elección, que vaya a ir bien en la siguiente. Esta es la observación general. Y luego tenemos 3 preguntas específicas y para responder a estas preguntas, probablemente ya tuvimos 5 sesiones excelentes que ya hablaron mucho sobre estos temas. Esto no se tendrá que abordar con mayor profundidad y tenemos para esto 3 preguntas. ¿Cómo hacer una institución resiliente? ¿Cuáles son las amenazas para la integridad electoral? Y en tercer lugar, ¿qué podemos hacer para construir la resiliencia y la integridad electoral? Entonces, en primer lugar, ¿qué es lo que compone una institución resiliente? Probablemente ustedes tengan sus propias características. Yo no estoy produciendo algo que no conozcamos, pero les sugiero al menos estas siguientes. En primer lugar, creo que las instituciones que participan en el proceso electoral tienen que tener un alto nivel de autonomía, tanto autonomía política y también autonomía financiera. Yo he estado en diferentes casos y países donde honestamente, francamente, la entidad del cuerpo dependía de una subvención del gobierno de ese momento y esto los hacía sumamente vulnerables a la manipulación. Entonces, mientras no se tenga autonomía política y financiera y no sin intereses particulares ni por parte del gobierno.
porque la credibilidad se puede ver afectada si no se tiene la autonomía. En segundo lugar, estas instituciones tienen que estar ancladas en un marco siempre bajo el Estado de Derecho. De esta manera no están dependiendo del ciclo electoral. Tienen que tener durabilidad. Repito, en base a mi experiencia de varios países, nosotros hemos invertido mucho trabajo. Cuando trabajé en las Naciones Unidas, en las elecciones en particular, nosotros compramos mucho equipo, contratamos al mejor personal y trabajamos intensamente. El día que terminó la elección, eso fue todo, ¿verdad? Y toda esa capacidad, todo ese esfuerzo casi desapareció y luego se tuvo que revivir años después porque las instituciones en realidad no tenían ese apoyo continuo. Entonces, construir una durabilidad en un marco para que estas instituciones se puedan anclar en un Estado de Derecho que no dependa de un gobierno en particular ni de un ciclo en particular electoral. Esto es algo importantísimo para la resiliencia. En tercer lugar, la transparencia y la rendición de cuentas de las instituciones. Las instituciones tienen que dar el ejemplo, poner el ejemplo. Estas son las que tienen que mostrar la transparencia, la apertura, dispuestas a trabajar con todos los interesados. Esto es un poquito difícil de acuerdo a mi experiencia, en particular con los cuerpos de administración electoral, cuando están designados por algún tipo de partidismo. El principio es bueno, ¿verdad? Estar seguros de que todos se sientan parte del esfuerzo, pero el verdadero peligro de esto es que las comisiones se vuelven altamente polarizadas y en algunas ocasiones, francamente, se encuentran hasta divididas. Uno tiene que tener mucho cuidado con poner una designación del presidente de la comisión, del consejo, que tenga la integridad y la imparcialidad y la confianza de la estructura política. El último punto tiene que ver con una observación que hizo el presidente Obama en su primera visita hace varios años a África, a Ghana, que tiene muy buena historia de alternancia democrática, incluyendo las elecciones recientes de diciembre del año pasado. Dijo que las instituciones fuertes, necesitamos instituciones fuertes y no hombres fuertes. Voy a dejar de lado la dimensión del género y creo que no está tan seguro. En mi experiencia, instituciones fuertes también necesitan líderes fuertes. No podemos tener uno sin lo otro. Y cuando los tenemos, cuando sí se presentan juntos, por lo general los resultados van a ser mejores. Una buena institución, si se tiene un líder débil, no necesariamente es un avance, ¿verdad? Y es por eso que llegamos a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los puntos para lograr la resiliencia? Las amenazas es el espejo inverso de lo que nos ofrece la resiliencia. Las amenazas, y ustedes conocen más que yo probablemente, y las vamos a dividir las amenazas en dos categorías, las estructurales y las contextuales. Las estructurales, claramente lo que ya dijimos, tenemos lo que está sujeto a las manipulaciones, los cuerpos de administración electoral. Estos siempre van a estar amenazados porque se les puede ver como débiles y no van a tener la confianza del electorado. En segundo lugar, un débil Estado de Derecho de las instituciones y la falta de capacidad de adjudicar las disputas. Veo que esto sucede. Yo no sé si ustedes han seguido las elecciones de Kenia. Algo que tuvo que enfrentar hace 10 años Kofi Annan, cuando casi hubo una guerra civil por la elección disputada. Él ayudó a reformar la Suprema Corte, implementar una nueva constitución, nuevas leyes y reglas electorales. Y ahorita se acerca otra elección, no tanto como pensaba la oposición, pero la primera reacción tristemente de la oposición fue decir, cuando el debido estado de proceso, ¿qué significa? No creo en este debido estado de derecho. Y yo lo he visto en varios países. Entonces, si no tenemos esta confianza en las instituciones judiciales, va a ser muy difícil y esto va a dificultar todavía más llegar a una conclusión satisfactoria. Y por otro lado, nosotros vemos con frecuencia como los candidatos que pierden automáticamente dicen que perdieron por el fraude y que no tienen confianza en las autoridades judiciales. Yo estuve en las elecciones de Nigeria hace año y medio y afortunadamente todo salió bien. Sin embargo, el presidente hoy, Barry, decía que si perdía era únicamente porque la corte o el cuerpo electoral judicial tenía defectos y no tenía confianza en las cortes. Esto es lo que decía y este es el verdadero riesgo y lo vemos una y otra vez.
Es la salida fácil para los que pierden. ¿Ven? Me robaron. Y creo que necesitamos considerarlo en los factores de la planeación. El tercer elemento es no restricciones en los ejecutivos, en el poder ejecutivo. Lo estamos viendo en un país que no está tan lejano a donde cada vez más el esfuerzo es producir francamente. Están yéndose a una sociedad totalitaria donde no importan los poderes, son los que definen todo, no importan las instituciones, la presencia, que están ahí nada más para forma, pero en realidad no hay fondo. Estoy enfatizando la ausencia de régimen de financiamiento de las campañas. Creo yo que no hay un modelo. Varían significativamente lo que nosotros tenemos el Reino Unido y el extremo opuesto es lo que vemos en los Estados Unidos, pero sí claramente se necesita algún tipo de transparencia en las regulaciones de financiamiento de las campañas. Es vital y ya lo estamos viendo en algunos países como la integridad electoral está siendo jalada por este tipo de financiamiento responsable de las campañas. Y no nada más en las elecciones nacionales, sino también en las locales y en las regionales. Y por último, les tengo que decir en términos de amenazas, aunque existen muchas más, y me imagino que ustedes las conocen, para la integridad electoral es cuando tenemos está la economía estatal captada. Hay una correlación cuando se tienen muchos recursos y estos recursos están directamente bajo el control del gobierno nacional, están cautivos, porque entonces la necesidad de estar en gobierno para poder tener acceso a estos recursos, para autoperpetuar su posición, es algo abrumador. Y para enriquecerse. Y creo que los académicos han trabajado esta correlación entre estas dos cosas. Si ustedes pudieran mejorar la integridad, sería desnacionalizando a las compañías petroleras, por ejemplo, y todas estas. Nada más me quedan 3 minutos. Lo contextual, las contextuales, las voy a leer. Creo que el clima político es algo importantísimo, porque lo que estamos viendo es la emergencia de la política de la identidad y esto es algo sumamente peligroso. Es una gran amenaza para la integridad electoral, porque no nada más estamos juzgando lo que somos, sino quiénes somos. Y el mensaje no. El mensaje es quién lo está diciendo y el resultado es muy peligroso y estamos viendo muchas elecciones que se han visto arriesgadas y hasta destruidas por la política de la identidad. A esto agregaría yo medios hostiles y altamente partidistas, que ya se explicó en la sesión previa. Obviamente también tenemos la concentración de los medios, incluyendo los países occidentales. Todos ya sabemos el caballero que está controlando los medios hasta en mi propio país. También tenemos que aceptar que la propaganda política está presente en las elecciones y la mayoría de las personas probablemente no ven, por ejemplo, en la propaganda, la de William Shakespeare, por ejemplo, todas las obras. Todas tienen un motivo político, una razón política que era para justificar la legitimidad de los regímenes que existían, que era la búsqueda del poder. Entonces, ya, me bajó a 1 minuto. ¿Qué es lo que vamos entonces a poder hacer para construir resiliencia? Creo que tenemos que reconocer la democracia y las instituciones, que estos son planos frágiles que son plantitas que necesitan agua, nutrición y las democracias, como lo dije ayer, siempre es un trabajo continuo. Y en segundo lugar, la clave para la integridad electoral es la confianza. Encontrar maneras para poder construir y para poder conservar, retener la confianza. Esto es algo importantísimo en este problema. Pero la confianza requiere de tiempo y tenemos que ver más allá de un solo ciclo electoral. Ghana ya ha pasado 20, 30 años de elecciones exitosas y esto ha generado un sentido diferente. Y aún así, a veces llega a estar muy frágil y a veces se ve desafiada, retada esa confianza. Esto habla de la importancia de las instituciones electorales. Creo que ya también hablamos del rol, de la función del financiamiento de las campañas. Una última sugerencia, y esto sale de las experiencias que tuvimos en algunos países, la importancia de unir a los protagonistas, que se sienten juntos, que vean las reglas y que se haga con anticipación. Esto es lo que nosotros pudimos hacer en Nigeria, es lo que ha sucedido en Myanmar y creo que esto ayudó porque esto establece
el compromiso ayuda a reducir las tensiones. No se quitan las tensiones, pero sí ha llevado a una aceptación. Es una aceptación inicial de los resultados, aunque sean elecciones difíciles. Y por último, ya nada más me queda un minutito. Por último, creo que necesitamos debatir la integridad electoral de la manera más general, más amplia que se pueda. Y esto no es una publicidad de la Fundación Kofi Annan. Cuando regresen ustedes a sus países, inicien este debate, porque mientras más se hable de los peligros de la integridad, más probabilidad tenemos de hacer cosas al respecto. Muchas gracias. Don Lorenzo. Muchas gracias. Es un honor compartir la mesa con los colegas que la integran. Yo quiero en esta intervención aterrizar las reflexiones sobre integridad, sobre resiliencia y los riesgos para la integridad electoral al caso mexicano. No puede ser de otra manera, y menos todavía faltando apenas unos 23 días para que arranque el proceso electoral más complejo y grande de la historia del país. Parto de una premisa. El sistema electoral de México ha avanzado a la par de los desafíos y de las distintas necesidades que se han enfrentado y que se le han planteado a la sociedad y a la política a lo largo de las últimas 3 décadas al menos. Es decir, la construcción de nuestro sistema electoral ha sido un proceso paulatino y gradual, que ha sido en buena medida modelado y construido, planteado a partir de un amplio debate público y de una intensa discusión en sede parlamentaria, pero no solo entre las fuerzas políticas. Este proceso gradual, paulatino, largo y sedimentario, es decir, acumulativo, se ha articulado a través de varias y grandes reformas electorales a lo largo, insisto, de prácticamente las últimas 4 décadas. Estas reformas han ido enfrentando distintos desafíos que tienen que ver, uno y otro, con la construcción de un sistema electoral y de un sistema democrático cada vez más robusto, o si se quiere, si se me permite, cada vez más integral desde la perspectiva de la integridad electoral. En una primera instancia, la necesidad ineludible era la de abrir el sistema de partidos al pluralismo político, así como la representación política. La ruta seguida desde los años 70 y los años 80 en este sentido nos han permitido transitar desde este punto de vista de un país monocolor, con la hegemonía de un partido político que, por cierto, llevó a Giovanni Sartori a identificar el caso mexicano como el ejemplo de los sistemas de partido hegemónico, y por otro lado la representación proporcional como una punta de lanza para abrir poco a poco la representación política al creciente pluralismo. En un segundo momento, las preocupaciones se centraron en crear instituciones y procedimientos electorales que garantizaran, por un lado, la secrecía, pero por otro lado, la libertad y el efectivo peso, el efectivo valor del voto. Esto era indispensable a principios de los años 90 para poder transitar hacia un sistema electoralmente democrático. Y finalmente, que ha ocupado las preocupaciones, el tema que ha ocupado las preocupaciones en los últimos 20 años, el tratar de ir generando poco a poco condiciones de equidad más equilibradas en la competencia por el poder político. Por un lado, el dinero, estableciendo reglas de la financiación, pero también controles sobre la misma, y por el otro lado, la regulación que desde hace más de una década existe en materia de acceso a los medios de comunicación, y las prohibiciones al respecto han sido justamente los ejes a través de los cuales paulatinamente se han creado condiciones de equidad en la competencia. Cada proceso electoral, y esta es una premisa que creo que conjuga con la idea de que la integridad no es algo que llega de una vez y se queda para siempre. Cada proceso electoral presenta desde este punto de vista desafíos y retos para la institucionalidad democrática, porque hay que reconocerlo, ninguna elección es igual, idéntica a las que le antecedieron. Cada reforma, por otro lado, genera también nuevas expectativas. La última de ellas, la de 2014,
además de fortalecer las capacidades y, en buena medida, concentrar atribuciones electorales en el Instituto Nacional Electoral en materia de fiscalización y como el órgano responsable de crear los criterios, de generar los criterios y los procedimientos sistematizados, estandarizados y homogeneizados para las elecciones locales. La reforma 2014 también trajo consigo la expectativa de generar mayores controles en el dinero, pero no solo, aunque particularmente en el dinero, que fluye a las campañas electorales, ya no solo federales, sino particularmente las elecciones locales. Si la dimensión local constituyó buena parte del terreno del desafío que se quiso enfrentar con la reforma 2014. Las tres rondas de procesos electorales que se han realizado con el sistema vigente, las elecciones concurrentes con la federal de 2015, las de 2016 y la de 2017, son, digamos, un ejemplo claro de cómo las capacidades, no solo en la interpretación de la autoridad electoral, sino la resiliencia de la misma autoridad electoral, poco a poco ha venido con esta lógica acumulativa desplegándose. Poco a poco, en este sentido, se han mejorado las capacidades y los procedimientos institucionales y se ha abonado al fortalecimiento de la democracia a nivel local. Dos ejemplos de lo anterior me parece que son elocuentes y en buena medida irrefutables. Hasta ahora se han realizado 24 elecciones de gobernador y en 14 de ellas ha habido alternancia. Nunca antes en un periodo de 3 años en elecciones locales había habido tantas alternancias en el plano de las elecciones de gobernador como en los últimos 3 años. Y por supuesto, bajo la premisa de que las elecciones de 2017 todavía están en una fase de calificación, así que estas cifras, dependerá de lo que diga el Tribunal Electoral, podrían eventualmente moverse. En segundo lugar, esto creo que es un ejemplo de cómo esta reforma y la instrumentación paulatina de la misma se ha traducido también en un fortalecimiento del pluralismo y de la competitividad electoral. Las diferencias entre primer y segundo lugar de todas las elecciones de gobernador que se han realizado en los últimos 3 años nunca habían sido tan cercanas, tan bajas. Y el otro ejemplo es el de la fiscalización. Las capacidades de la autoridad electoral del INE como órgano responsable exclusivo de fiscalizar las cuentas de los partidos, tanto en las campañas federales como en las campañas locales, se han incrementado paulatinamente bajo una lógica de aprendizaje y perfeccionamiento institucional, que es de alguna manera también la capacidad de resiliencia de la propia autoridad para hacer frente, por cierto, a cada vez más sofisticadas estructuras y estrategias financieras de los partidos políticos y de los contendientes para ocultar gasto electoral a las autoridades electorales. Así, permítame un comparativo de esta mejora, un comparativo de un año a otro, de 2016 a 2017, el año anterior, con 14 elecciones locales, el INE auditó alrededor de 1.600 millones de pesos. Hoy, este año, con solo 4 elecciones locales, se auditaron 1.250 millones de pesos. Proporcionalmente, la capacidad de auditoría del INE se incrementó. Voy más allá. El año pasado, en 14 elecciones, el INE logró detectar lo que llamamos 17.500 de los que llamamos testigos de gasto, es decir, pruebas recabadas en el trabajo de campo que evidencian un gasto y que tiene que ser respaldado, sustentado, documentado por los partidos políticos. Este año, en solo 4 elecciones, logramos mejorar la capacidad de recabar eso que es indispensable para compulsar, para evidenciar el gasto, lo que ocurre en la calle, lo que vemos durante las campañas, en el día a día de las campañas, logramos recopilar cerca de 79,000 testigos de gasto. Es decir, en 4 elecciones frente a 14, logramos mejorar sustancialmente la capacidad de recabar evidencia, digamos, de gasto durante las campañas. Y esto trajo como consecuencia que el año pasado el INE pudiera identificar, repito, en 14 elecciones, 77 millones de pesos de gasto no reportado,
frente a los más de 230 millones de pesos que hasta ahora se han identificado. Hay algunos procedimientos que están en curso y que con toda probabilidad, estimamos, aumentarán el gasto no reportado al orden de los 350 millones de pesos en solo 3 elecciones. Esto se ha derivado, por supuesto, en un incremento sustantivo de las multas a los partidos políticos. Ahora, la base de la resiliencia de una autoridad electoral, desde mi punto de vista, a 3 años de instrumentación de la reforma 2014 y del nacimiento del Instituto Nacional Electoral, me parece que se centra en dos rubros fundamentales. No son los únicos de nueva cuenta, pero son fundamentales. Uno, y en esto quiero ser enfático, es la indispensable vocación autocrítica que deben tener las autoridades electorales y de las que depende su capacidad de adaptación y de aprendizaje institucional. A los nuevos retos, demandas y expectativas, insisto, que elección a elección se ponen sobre la mesa. Desde este punto de vista, hacer un corte de caja de la actuación que hemos tenido en las autoridades electorales en las elecciones de este año resulta indispensable para identificar, por un lado, lo que se hizo bien y fortalecerlo de cara a al próximo ciclo electoral, e identificarlo, digo, sin medias tintas, identificar lo que no se hizo bien, lo que se hizo mal, para tratar de corregirlo. Y esa es justamente en las que estamos. Y en segundo lugar, la capacidad de escucha de la crítica, porque este es indispensable para una mejora continua. Ayer se señalaba por varios expositores cómo la construcción de un proceso electoral no puede pretenderse sea solo una responsabilidad de las autoridades electorales, que juegan un rol fundamental sin lugar a dudas. Pero hay un conjunto de responsabilidades de una multiplicidad de actores cuyo contexto de exigencia recíproco resulta indispensable para que las elecciones tengan esa vocación de resiliencia y consecuentemente vean en los problemas un área de oportunidad de mejora continua. Ayer lo dije y hoy lo reitero, bienvenida a la crítica, como sea tan intensa y fuerte como sea necesaria, pero ojalá tan objetiva como sea posible. Es la crítica que pone datos, que subraya, digamos, elementos, que evidencia, digámoslo así, las fallas de la autoridad electoral, la que le sirve a la autoridad electoral para tratar de mejorar. Y vuelvo a subrayarlo, bienvenida a la crítica. Es más, hoy es tan indispensable y necesaria porque el tiempo para ajustar reglas, para corregir procedimientos y eventualmente para, digamos, prepararnos de mejor manera a los futuros procesos electorales resulta indispensable. Los datos que la crítica aporte, si la autoridad electoral no es en sí misma, son indispensables para la mejora. Necesitamos datos tanto como necesitamos la crítica. Esa es en esa lógica como vamos a 2018 y me acerco al final. 2017, como decía, nos deja una gran cantidad de experiencias. Vimos una serie de fenómenos que no se habían presentado antes y que enrarecieron el ambiente y generaron una polémica que no se había tenido el año pasado. No quiero decir que el año pasado no hubo polémica postelectoral, porque de 12 elecciones de gobernador hubo alternancia en 8, pero es un dato que hay que dejar subrayado. Hoy la alternancia, aunque los procesos todavía tienen que calificarse, ha ocurrido en una de 3 elecciones, insisto, pero esta historia no se termina hasta que el Tribunal Electoral no resuelva en definitiva. Estas elecciones nos dejan enseñanzas, como ha sido subrayado y discutido ampliamente en el ámbito público. Hay temas en los que, por cierto, ante las omisiones del Poder Legislativo que se han identificado como fuentes de problemas y que han sido fuente de discrepancias, como por ejemplo la ausencia de regulación legal al principio de imparcialidad al que están obligados los servidores públicos, o la falta de una regulación secundaria a la propaganda gubernamental personalizada que está prohibida por la Constitución, es fuente permanente de problemas. Y hay que decirlo, frente a lo que nos viene, frente a estas omisiones del legislador, como base de ese aprendizaje y de la exigencia que se le ha generado al Instituto Nacional Electoral, hoy estamos tomando la iniciativa. Hemos aprobado en las últimas semanas y se incrementará esta producción de regulación en las próximas, una serie de decisiones, una serie de reglamentaciones que, debo decirlo con toda franqueza, creo que son necesarias, pero que no gustan. Y uno de esos ejemplos es lo que hemos denominado el acuerdo de cancha pareja. Esto es, hemos planteado que en los meses
a partir del arranque del proceso electoral y hasta el inicio de las contiendas internas de las elecciones, digamos que se darán, de las designaciones que se darán en el periodo de precampañas a finales de este año, ningún funcionario público o personaje público que aspire a un cargo de elección popular puede hacerse proselitismo mediante el uso de dinero público o privado o recurso público que sea, porque la etapa, el arranque del proceso electoral nos mete, hemos considerado, en un periodo especial de prevención especial de la equidad de la contienda electoral de cara al arranque de la misma. Bueno, este acuerdo no ha gustado y está abierta, por supuesto, venturosamente la ruta de la impugnación. La fiscalización también nos deja enseñanzas. Un tema polémico de las campañas de este año fue, por ejemplo, el uso de tarjetas en las que se prometía el cumplimiento de una prebenda, de un programa, de un beneficio en caso de que el oferente ganara la elección. Fue objeto de una discusión intensa en el Consejo General, en algún caso objeto incluso de amonestación, de sanción. Bueno, hemos decidido y estamos por reglamentar el punto que el próximo año no habrá ninguna otra tarjeta en la elección más aquellas que tiene en su mano y en su potestad ejercer el árbitro electoral. O bien la regulación de los programas sociales. Este año el uso de los programas sociales fue un tema controversial. Hemos decidido emitir reglas para, para evitar el uso o la tentación del uso electoral de los programas sociales por primera vez antes de que las elecciones comiencen, para que la sociedad civil, los medios de comunicación, las universidades puedan auditar el ciclo presupuestario que se detonará en los próximos meses y en donde se tienen que sustentar el ejercicio o la financiación de los programas sociales. Insisto, ¿esto no gusta? No nos gusta. ¿Afectamos intereses? Claro que afectamos intereses. Las autoridades electorales inevitablemente afectan intereses. El día de hoy terminará la posibilidad de que se impugne el acuerdo de cancha pareja y las últimas cifras que tengo es que ha habido 105 impugnaciones en contra de este acuerdo provenientes de los más distintos actores, desde legisladores federales y locales hasta algunos presidentes municipales, pasando por partidos políticos, medios de comunicación e incluso las consejerías jurídicas de 2 estados y de la Presidencia de la República. Pero la resiliencia electoral supone una lógica de aprendizaje, de diálogo, pero sobre todo de firmeza en el ejercicio de la toma de las decisiones, como base, insisto, de la resiliencia institucional. El INE sobre estas bases está listo para arrancar el proceso electoral dentro de 23 días, el proceso electoral más grande de nuestra historia. Y eso significa tomando decisiones que en ocasiones afectan intereses. No podría ser de otra manera. Es el rol, inevitablemente, de la autoridad electoral cuando tiene que vigilar el cumplimiento de las normas y sancionar la violación de las mismas por parte de los actores. Termino subrayando solamente una de las ventajas de nuestro sistema electoral, que es producto de esa construcción de décadas y que hoy constituye un elemento no solamente de legalidad, sino justamente de fortaleza institucional. La gran ventaja es que no hay ninguna de las decisiones del árbitro, o para decirlo al revés, todas las decisiones del Instituto Nacional Electoral son, y que generan alguna controversia, que generan alguna incomodidad, son susceptibles de ser impugnadas ante el Tribunal Electoral. El INE está haciendo y va a seguir haciendo su trabajo bajo la premisa de que todas sus decisiones son impugnables, y eso es una ventaja, insisto, de diseño que vale la pena enfatizar. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias a los 3 panelistas por su planteamiento inicial. Como está previsto en la metodología, la idea es abrir una pequeña segunda ronda, como dirían, como para referirse mutuamente a los planteamientos que han realizado o agregar elementos que no pudieron ser completados en la primera intervención. Le paso la palabra a don Yuri.
Gracias, Eduardo. Lo que me faltó decir en mi primera oportunidad, cito nuevamente a la Comisión Global. La integridad también significa que no carece de ninguna de sus partes. La integridad debe de abarcar todas las instancias del ciclo electoral, así como las principales opciones políticas, bla, bla, bla. En ese concepto como más semántico de la integridad electoral, lo que me queda claro es que cuando la lente solo enfatiza la integridad de un tipo de elecciones, que por cierto son las menos usuales en los países de tradición federal, estamos viendo solo la mitad de lo que deberíamos de estar viendo. Por eso creo que hace falta seguir desarrollando trabajos que logren llevar los mismos parámetros, ajustarlos a los retos de las elecciones locales. Y no aplican tal cual. Las elecciones locales tienen desafíos distintos, ópticas distintas, modos de interactuar con los actores políticos distintos, y por eso creo que deben de tener su propio marco conceptual ajustado. Lo que nos sirve para uno casi nos sirve para el otro, pero no totalmente. Miren, estuve revisando a propósito de esta conferencia un libro del PNUD que habla sobre lo peor de las elecciones, del clientelismo, de la compra de votos. Y lo que encuentra el PNUD en esta publicación sobre estrategias distributivas y compra de voto es que los peores casos en todo el mundo son elecciones locales donde en México les dicen operadores políticos, van a la casa de los votantes a entregar dinero, casos de aviones tirando dinero, carruseles de contratación en algunas elecciones locales. De verdad que creo que el tema del clientelismo, el tema del uso de recursos públicos como manera de coacción del voto, en esos términos que lo encontró el Consejo de Ministros del Consejo de Europa, que les contaba al principio de mi intervención, deberíamos de retomarlo para la categoría de la integridad electoral. Yo he hablado de la importancia de lo subnacional, mis compañeros, y a lo largo de estas mesas se ha hablado de la importancia del bosque entero y de lo nacional. Está en el centro de la discusión que tengamos una integridad total, agregada, común a todo el país, a todos los países de la región. Me parece que en el centro está que tengamos una visión de largo plazo que permita como anteponer así las cosas iniciales, las diferencias iniciales. Una visión de largo plazo permite construir canales de interacción entre los dos planos, el plano nacional y el plano local, y entonces sí agregar desde la calidad de las elecciones al fortalecimiento de la democracia. Respondo una pregunta: ¿qué papel juega la observación electoral para la construcción de instituciones resilientes? Me parece que el tema de la observación electoral abona muchísimo a la construcción de la calidad de las elecciones. Ciertamente la transición mexicana no se puede explicar sin la presencia de observadores, de visitantes extranjeros que generen un referente respecto a las elecciones y lo comparen. Antes se decía con la propia ley, ahora me parece que se mejora eso muchísimo, se compara con la propia ley, se compara con estándares internacionales, se compara con parámetros universalmente aceptados en términos precisamente de la integridad y de los parámetros que esta arroja. Gracias. Don Alan.
Thank you very much. Just a couple of points. One which I didn't mention. Algo que no mencioné, pero hablando de la integridad, de amenazas de la integridad y el significado de las elecciones. Esto sería la indiferencia. Este es un gran problema ahorita en Europa, donde estamos viendo los cambios y también cambios en los Estados Unidos. No sé qué sea lo suceda, pero es un problema grande en Europa, porque lo que está sucediendo es que a medida que va bajando la votación, y en particular entre los jóvenes, esto es algo que está sucediendo, pues esto abre la puerta a elementos más extremos, grupos extremistas con perspectivas extremistas. A ellos les va bien cuando no tenemos un riesgo, y este es un desafío para nosotros. ¿Cómo podemos regenerar? ¿Cómo podemos revigorizar el voto, el interés de los votantes, y que no haya apatía en las votaciones, porque este es un verdadero riesgo para los procesos electorales? Lo segundo sería, obviamente, tenemos que ver la mecánica de las elecciones. ¿Cómo podemos tener mejores datos? Y tenemos que ver la votación electrónica, los más y menos, los peligros de hackeo. Esto ya también lo escuchamos, pero espero que podamos equilibrarlo con las discusiones que podemos tener ocasionalmente con respecto de los etos de las elecciones en los procesos electorales. Lorenzo mencionó la importancia de del pluralismo, del diálogo, como base para buenas elecciones. Esto podría ser como sueños. Sabemos que la gente vota por su propio interés, ¿verdad? Eso lo sabemos, pero ¿cómo equilibrarlo? ¿Cómo considerar todas las consideraciones lógicas en los procesos electorales? Claramente esto tiene que venir de los candidatos, de los partidos políticos, pero también pienso yo del público en general, que puede ver un poquito más allá del interés inmediato, que es el que los mueve. Y si no, tenemos el riesgo de la política de la identidad. Nosotros vamos reduciendo nuestra visión y no sabemos quiénes son las personas, qué son lo que defienden, y lo hemos visto en países desarrollados, y también los estamos viendo en países que están construyendo los sistemas electorales. Esto es algo peligroso y tenemos que trabajar colectivamente para tener una base ética, para tener elecciones buenas, libres, transparentes, buenas elecciones, si lo pudiera yo llamar de una manera, que resultaran buenas elecciones. Gracias. Quisiera retomar uno de los puntos que Alan puso como uno de los desafíos fundamentales para la integridad electoral, y es un problema que tiene múltiples dimensiones. Es el problema de la confianza. Vamos a elecciones, estamos hoy haciendo elecciones en medio de un contexto de desconfianza generalizada, no solamente en relación con la actuación del árbitro, sino también en relación a la capacidad en general de las instituciones públicas para enfrentar los grandes problemas que tienen nuestras sociedades. El problema es todavía más grave, porque no es solamente un asunto de desconfianza de las y los ciudadanos respecto de quienes los gobiernan, respecto de los partidos, respecto de las instituciones democráticas. Es un problema que afecta incluso la convivencia ciudadana. No abundo demasiado en el tema. El INE ha trabajado durante mucho tiempo con a través de distintos mecanismos. Cito solamente el Informe País como uno de los estudios en donde se revela un tema que me parece particularmente delicado. No hablo ya solamente de las elecciones, no hablo ya solamente de la manera de solucionar por cauces pacíficos y democráticos en consecuencia nuestros problemas. Hablo incluso de la convivencia social. El 72% de las y los ciudadanos mexicanos, revela el Informe País, sostienen que no se puede confiar en nadie o en prácticamente nadie fuera del círculo familiar. Ese es un tema que trasciende, sin lugar a dudas, la responsabilidad y la capacidad de actuación de las autoridades electorales, pero que me parece que afecta gravemente, digamos, el buen funcionamiento de la democracia. Yo he sostenido que los desafíos que hoy tiene la democracia y consecuentemente la integridad electoral como uno de los ámbitos de funcionamiento de la democracia, las elecciones, tienen que ver con los grandes problemas estructurales de nuestro tiempo, que en nuestro país hoy se conjugan y se retroalimentan recíprocamente, de manera que debería realmente alarmarnos de cara al futuro. La pobreza, la desigualdad, la corrupción, la impunidad, la inseguridad, pero también este
hombre, esta pérdida, esa erosión en términos de la asunción y práctica cotidiana de los valores y principios democráticos en todos los ámbitos de la vida social, me parece que es un tema que deberíamos enfrentar y es en buena medida esto lo que alimenta a la falta de confianza en torno a los procesos democráticos. No quiero diluir, quiero ser claro en este sentido, no quiero diluir la responsabilidad en términos de la conducción de los procesos electorales como parte de una autoridad electoral, la responsabilidad que tenemos y la gravedad de este tema de cara a los próximos meses. Pero quiero subrayar que ese es un tema, como suele ocurrir en todos los procesos democráticos, que requiere responsabilidades compartidas. Hay una responsabilidad de la autoridad electoral en el proceso de construcción de confianza en torno a sus decisiones, sin lugar a duda. Y estamos afectados por una desconfianza en México, hablo del INE, que desde los últimos 10 años ha estado presente y constituye uno de los principales desafíos para la integridad electoral y para el funcionamiento democrático. No se ha logrado recuperar los índices de desconfianza que dramáticamente se incrementaron después sobre todo después de las elecciones de 2006 y de las controversias electorales postelectorales que periódicamente acompañan a nuestras elecciones. Y lo delicado es que, como decía Alan, la construcción de confianza requiere tiempo. Había quien decía que el proceso de construcción de confianza era un proceso lento, trabajoso, difícil, en donde los logros se medían en micras. Y en cambio el proceso contrario supone retrocesos graves, inmediatos, en donde los mismos se miden en kilómetros. Y este es el gran desafío que tenemos que enfrentar. Y creo que hay una responsabilidad, insisto, en primera instancia de las autoridades electorales que, insisto, no se resolverá de la noche a la mañana, pero creo que encontrando en la capacidad de explicación pública, es decir, en un ejercicio de pedagogía pública, que se anticipe a la explicación que se requiere cuando hay algún problema, es una manera de tratar de avanzar en esta lógica de construcción de confianza hacia los próximos procesos electorales. Déjeme decirlo de manera muy clara, no podemos esperarnos a explicar y a discutir públicamente las ventajas y lo que, y lo que supone en todo caso un conteo rápido cuando estamos hablando luego de que un conteo rápido no funcionó como debía haber funcionado. Tenemos que comenzar ese trabajo de pedagogía y me atrevo a decir, a partir de él, de diálogo público, de interlocución que nos permita acercarnos, escuchando lo que son las preocupaciones y la demanda de la sociedad y de los actores políticos también, desde que el proceso electoral arranca. Tenemos el desafío para el 2018 de que sea la elección más explicada de nuestra historia, en donde además la explicación, repito, no sea vista bajo una premisa y una lógica de control de daños, sino por el contrario, como una manera de ir pavimentando la confianza en torno a la actuación de la autoridad electoral, porque de esa depende, como se ha insistido ayer, Alan lo decía en la inauguración, de la que depende la confianza en los resultados y por ende la legitimidad en los gobiernos electos. Muchas gracias. Muy bien. No hemos recibido más preguntas, pero creo que los panelistas se han ganado el derecho a un cierre. 2 minutitos, ahí sí, estrictos, para que podamos hacer como una reflexión de balance, que me parece que no es solo de balance de este panel, sino en buena medida del acumulado de reflexión que hemos venido teniendo, sin quitarle el trabajo, por supuesto, a la señora presidenta, que le toca cerrar en un ratico más. Yuri. Gracias. Justo a propósito de la presidenta, creo que cuando leí los países que estaban hasta arriba de la lista de integridad, no mencioné Costa Rica, debí de haberlo hecho, está hasta arriba de la lista de percepciones de integridad. A ver, entrando un poco a las elecciones del próximo año, a mí me parece que están dadas las condiciones para que se genere una
elección ejemplar que fortalezca a la democracia local y nacional en este país. Me queda claro que existe una gran expectativa sobre la actuación de las autoridades y me queda claro que las autoridades tienen como un gran expertise técnico y muchas ganas de hacer las elecciones muy bien. Existe, lo que decían en la pregunta, un gran organizaciones y ciudadanos no organizados dispuestos a observar, a vigilar, a estar presentes a lo largo del proceso electoral y de acompañar su desarrollo. Esas son condiciones óptimas. ¿Qué es lo que hace falta? Que sigamos trabajando comunicados, generando diálogo entre autoridades administrativas y autoridades jurisdiccionales, entre autoridades de distintos niveles de gobierno, que vayamos generando, no solamente fortaleciendo las partes de la integridad electoral, sino las relaciones que existen entre unas y otras. Y en eso se ha trabajado ya muy bien durante algunos años, lo que queda simplemente es mantener ese camino de provecho. Gracias. Ojalá. I'm not sure I can add very much at this point. I just pick up though on the remark that Lorenzo just made about engagement. I think for La electoral bodies, it's really participación de important. los cuerpos electorales es importantísimo. No hacerlo antes. Y lo mismo sucede con las observaciones. Es importantísimo, pero siempre se presenta tardíamente. Tiene que ser tempranamente. Hay diferentes técnicas, ¿verdad?, para hacerlo. Para que el público sepa que sí hay alguien ahí que los está cuidando, que está cuidando sus intereses, en alguien en quien puedan confiar, contar. La participación con el público en general, sin diluir la autoridad de los cuerpos electorales. La gente necesita saber que existen, ¿verdad? Y que están escuchando al público en general, que comparten sus inquietudes, sus preocupaciones y que son un cuerpo responsable que está dispuesto a tener un diálogo con el público en general. Esto es sumamente importante porque, como ya lo enfatizamos, eso es lo que nos ayuda a construir la confianza entre el público en general, los votantes, los electores y las organizaciones y las instituciones, que son las que tendrán que ser responsables de estos procesos. Sin eso, sepan, será demasiado tarde, francamente, porque si no existe la confianza, es muy difícil. La confianza es algo que requiere de tanto tiempo para poderla construir. Llega poco a poquito y se va rápidamente. Y esto es algo que tenemos que enfatizar constantemente. Y creo que la participación con el público, como ya lo escuchamos, ya lo están haciendo, y esto es algo alentador a nivel nacional. Y como dijo Yuri, es algo también muy importante a nivel local. No nada más es un proyecto nacional, sino que son proyectos locales también. Les agradecemos mucho. Muchas gracias, señor moderador. Creo que la ausencia de nuestra querida colega presidente del tribunal ha sido, y la redistribución de su tiempo ha sido ejercida abusivamente de mi parte. Así que los 2 minutos aspiro que se conviertan en apenas unos segundos. Lo primero es para atender a la pregunta a propósito de la observación electoral. La observación electoral es un elemento adicional a través del cual la propia ciudadanía, la sociedad, acompaña críticamente un proceso electoral. Yo estoy convencido que una elección, entre más observada sea, es una elección más blindada, y blindar a la elección no significa generar un acompañamiento, digamos, de condescendencia con lo que los actores políticos y las autoridades electorales realizan durante una elección. Al contrario, el acompañamiento tiene que ser el acompañamiento de la observación. Yo así lo concibo, como un acompañamiento que genera eso en lo que he insistido tanto en este espacio, un contexto de exigencia. Y lo último es simple y sencillamente, no voy a hacer conclusiones que le corresponde hacer a la presidenta Chinchilla, es simple y sencillamente, dado que en la próxima sesión le corresponde a ella el uso de la voz, es simple y sencillamente agradecer como titular de un órgano a nombre de las y los consejeros electorales, que fue coorganizador de este evento, el acompañamiento internacional que quiero verlo así,
comienza de cara a la que va a ser el gran desafío democrático electoral para la sociedad mexicana el próximo año. Muchas gracias. Bueno, yo creo que ha sido un intercambio muy productivo de visiones, de ideas, de marcos analíticos para entender el contexto en el que cada una de estas experiencias en torno a las elecciones se está dando. Bien aprovechado la ausencia de la señora presidenta, aunque estoy seguro que ella hubiera hecho un aporte extraordinario también, además de haber equilibrado un poco este panel tan extremadamente masculino. Pero bueno, mire, tal vez solo aprovechar para remarcar 4 cosas que me parece que están en el alma y en el hilo de todo el debate que hemos tenido, muy rápidamente. La primera es esta idea que se ha remarcado varias veces de que las instituciones importan, la estabilidad de las instituciones importa, la densidad de las instituciones importa, pero el liderazgo es lo que significa y lo que hace que esas instituciones funcionen. La inercia institucional puede funcionar un tiempo para rescatar o para proteger, digamos, un régimen, digamos, de contextos desafiantes o difíciles o de malas conducciones, pero un liderazgo con visión, con determinación, con certeza, con claridad, permite que las capacidades que las instituciones tienen o deben desarrollar estén adecuadamente alineadas con los desafíos que el entorno plantea. Y me parece que eso ha sido un elemento que ha estado presente y que hay que remarcar de manera importante. Segundo, la integridad depende en buena medida de la calidad, de la claridad y de la estabilidad de las normas. No obstante, las elecciones son en buena medida una variable dependiente, para llamarlo de alguna manera, de la calidad del entorno institucional en su conjunto y de la capacidad de la ciudadanía para hacerlas suyas. Eso es muy importante recordarlo. A veces ponemos mucho énfasis en la norma y en la institución y nos olvidamos que el sujeto por excelencia de la elección es el individuo, es la persona, es el hombre y la mujer, el ciudadano y la ciudadana. Entonces, en ese sentido, que es el tercer elemento, lo normativo institucional es fundamental porque aporta la arquitectura fundamental para el desarrollo de los procesos electorales, pero el sujeto central de las elecciones sigue siendo, es y será el ciudadano como individuo, o la ciudadana como individuo, y la ciudadanía como conjunto, como categoría. Entonces, ayudar a cualificar la capacidad de la ciudadanía para tomar decisiones, informarla a profundidad sobre los desafíos que los procesos electorales conllevan en sí mismos, pero especialmente dotarla de poder para decidir y para decidir con libertad, sigue siendo el corazón de hacer bien un proceso electoral. Y el cuarto elemento es uno que aportó y que nos trajo a la mesa don Yuri, que es interesante y que no hay que obviarlo. Digamos que podemos ver un gran progreso en toda la región en términos del avance de los regímenes electorales, de los regímenes políticos en general, con ciertas regresiones tristes que hoy están, digamos, sometidas al escrutinio público, tanto a nivel nacional como regional. Pero también es evidente que hay como una brecha entre una cierta modernidad nacional y ciertos rezagos que muchas veces son mucho más visibles y evidentes en los territorios. Y eso pasa en países de gran volumen y de orden federal o países que son repúblicas unitarias mucho más pequeñas. Ese contraste entre la modernidad, lo que podríamos llamar una modernidad nacional o federal y ciertas resistencias y entronización de viejas prácticas muchas veces a nivel de algunos territorios, es una alerta que tenemos que traer. Pero también desde la otra perspectiva hay lecciones extraordinarias desde la participación en el ámbito local que pueden ser escaladas a nivel nacional para que aprendamos, digamos, de las mejores cosas que estamos innovando en nuestros territorios. En una época en donde los territorios se vuelven cada día más importantes, tenemos que enfocar la mirada de lo electoral también a los territorios para aprender de ellos y para entender también que la lógica del goteo que aplicamos muchas veces en la economía y queremos aplicar en la democracia, igual que en la economía, no siempre funciona. A veces hay que construir de lo micro a lo macro y no siempre de lo macro a lo micro. Muchas gracias a los panelistas y ha sido un gusto moderar esto. Muy bien.